¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del Laboratorio de Ideas del Colegio Mexiquense. En esta ocasión, para tratar un tema sobre la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, punto de encuentro en la cultura. Le damos la bienvenida al doctor César Camacho, presidente del Colegio Mexiquense, a nuestro invitado el día de hoy, el maestro Hugo Martínez Acosta, de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, y a nuestro comentarista, el doctor Sebastián Rivera Mir, profesor investigador del Colegio Mexiquense. Para dar inicio a este conversatorio, le pediremos al doctor César Camacho, presidente del Colegio Mexiquense, sea tan amable de darnos un mensaje de bienvenida. Gracias, Toño. Pues estoy muy contento porque este mes el Laboratorio de Ideas ofrece una sesión muy interesante. No solo vamos a hablar de libros como objetos, sino de libros como una cosa animada. Y lo animado es lo que tiene alma. Así es de que los libros de tan larga data, en más de un episodio de la historia de la humanidad, fueron, diríamos, considerados un objeto que pronto caería en desuso. Y para fortuna de todas, de todos, gozan de cabal salud, porque hemos encontrado la manera de hacerlos llegar a más gente, y no obstante que ahora las versiones electrónicas abundan de todo el conocimiento, habemos algunos que le tenemos especial aprecio a estos objetos, como dije, animados, que quieren lograr más adeptos, más gente interesada en ellos, para cuidarlos, para aprovecharlos, para comentarlos y para compartirlos. Por eso nuestro estado, la entidad que tiene más bibliotecas públicas en el país, resulta especialmente interesante recibir a Hugo Martínez Acosta, que trabaja en la Dirección de Bibliotecas del Gobierno de la República en la Secretaría de Cultura. Bien ubicadas las bibliotecas en la Secretaría de Cultura, porque todo lo que se cultiva es lo que se aprecia, se reproduce, se recrea y se aprovecha. Así es de que estoy, como quienes nos acompañan en las redes, animado también y deseoso de escuchar al maestro Martínez Acosta para reiterar, para ratificar mi profesión de fe bibliográfica. Quiero y creo en los libros y quisiera que cada vez más gente aprovechara su contenido, porque su recreación, es decir, su aprovechamiento y su multiplicación, depende de que haya más adeptos a un objeto que empezó haciéndose con residuos de los juncos hace siglos en Egipto, y que hoy, insisto, en versiones electrónicas o convencionales nos siguen proporcionando regocijo y conocimiento. Conocimientos no para el ensimismamiento de nadie, sino para que, sabiendo más, estemos en condiciones de servir mejor. Bienvenido, maestro Martínez Acosta. El Colegio Mexiquense le aprecia su generosa participación y estamos muy atentos para escucharlo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Camacho. Antes de cederle el uso de la palabra al maestro Hugo Martínez Acosta, justamente quisimos que el conversatorio de este mes de abril, mes de la lectura, tuviera que ver con estos temas de las bibliotecas en nuestro país y el impacto quizás que puede haber tenido o que tiene o que tendrá las nuevas tecnologías. Hugo Martínez Acosta es director de apoyo bibliotecológico de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Él es licenciado y maestro en Historia y doctorante en Historia en la UNAM. Ha impartido clases en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y en la Escuela de Salud de la Secretaría de Salud. Fungió como subdirector del Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Fue técnico académico en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Es profesor de asignatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y director de apoyo bibliotecológico de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Es autor del libro Exilio y Diplomacia en el Conflicto Centroamericano, 1898-1909, y de más de una decena de artículos referentes al asilo y exilio centroamericano en México durante el siglo XX. Ha ofrecido conferencias en México y el extranjero en torno al tema de repositorios documentales y sobre asilo, exilio y refugio en México durante el siglo XX. Ha colaborado en distintos proyectos de investigación en la UNAM, así como en instituciones en el extranjero. Bienvenido, Hugo. Adelante. Qué gusto me da que me reciban en el Colegio Mexiquense. Doctor César Camacho, un gusto saludarlo. Doctor Sebastián Rivera Mir, gracias por la invitación. Maestro José Antonio Álvarez, gracias también por la presentación. A nombre del licenciado Rodrigo Borja Torres, director general de bibliotecas de la Secretaría de Cultura, quien no ha podido estar presente porque se encuentra en una gira de trabajo, les agradezco mucho la invitación que me han hecho para hablar en esta ocasión, pues de las bibliotecas de la Red Nacional de Cultura que están bajo la supervisión y administración de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Al escuchar las palabras del maestro César Camacho, me vino mucho, y estaba reflexionando rápidamente, precisamente del libro como ente vivo, que parecía ser que ya, como bien lo apuntaba el maestro César Camacho, parecía ser que ya con las versiones electrónicas, el libro que todos estoy viendo que tenemos a nuestras espaldas libros, tenemos en común ese gusto no solamente por la lectura, sino también por lo que es el libro propiamente. Parecía que las versiones electrónicas ganarían el paso a los libros, ¿no? Y eso también parecía que las bibliotecas parecería que iban a dejar espacio a repositorios electrónicos, pero nos damos cuenta que esto no es así, afortunadamente. El libro físico, como lo conocemos, está más vivo que nunca. El libro electrónico ha ganado muchos adeptos, sí, pero el libro como tal, el libro objeto, el libro como que palpamos, definitivamente está más vivo que nunca. Y eso también se ve en las bibliotecas que en este caso hablaré de las bibliotecas que se encuentran en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que como comentaba, están adscritas a la Secretaría de Cultura y en particular a la Dirección General de Bibliotecas, porque también parecía que se estaban quedando ya en el olvido o parecía que iban a quedar ya como pasadas por el tiempo. Y esto no es así. Las bibliotecas hoy más que nunca se encuentran vivas, y muy vivas porque en muchas ocasiones las bibliotecas son el primer encuentro que tienen las comunidades para la cultura. En otros espacios se ha hablado que hay localidades, porque nosotros nos movemos en medios urbanos y tenemos tal cantidad de oferta que podemos a veces decir, ¿para qué ir a la biblioteca si lo encuentro en el internet, no? O tengo este museo, tengo todo esto, o tengo un cine, es decir, cualquier cantidad de oferta cultural que podamos encontrar. Y hoy en día la biblioteca se ha transformado para ser un espacio en muchas localidades, que es el primer espacio con el que cuentan muchísimas localidades del país, donde se realizan N cantidad de actividades culturales alrededor de la biblioteca. Entonces, este ente de biblioteca que pareciera que se ha quedado en este imaginario de ser lugares en silencio, donde se va a leer y donde nadie puede perturbar la paz, ya es algo que ya se ha superado en mucho, ¿no? Y las bibliotecas actualmente de la Red Nacional de Bibliotecas tienen infinidad de actividades, y estoy hablando desde las grandes bibliotecas como la México Vasconcelos, que son la cabeza de la Red Nacional de Bibliotecas, como las bibliotecas más pequeñas que se encuentran en las localidades más apartadas del país, ¿no? O sea, más alejadas, y que muchas veces representan junto, y así lo digo, lo he expresado abiertamente en otros espacios, junto con la escuela, la iglesia y la presidencia municipal, a veces cuando está la presidencia municipal ahí,
está la biblioteca también, ¿no? Entonces es el primer encuentro que muchos niños, muchos jóvenes incluso tienen con la cultura, porque en estos espacios no solamente encuentran libros, sino también encuentran otras actividades que se desarrollan alrededor de la biblioteca. Me voy a permitir expresar algunas cuestiones muy básicas de lo que es la Red Nacional de Bibliotecas, un poco de la legislación que nos ocupa y que impacta precisamente en lo que es ahora las bibliotecas de la Red Nacional. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Aquí está. Y denme un segundo para poderla presentar. Vámonos para atrás. Bueno, la presentación es, como bien apuntaban, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, punto de encuentro en la cultura. Los antecedentes, bueno, pues vienen desde 1983, que como pueden apreciar, en 1983 se contaba únicamente con 351 bibliotecas públicas en el país, de las cuales 108 se ubicaban en las grandes ciudades y el resto de los municipios eran carentes de estos espacios. Para obviar un poquito, bueno, pues se le encarga a la Secretaría de Educación Pública la elaboración y ejecución del Programa Nacional de Bibliotecas Públicas, el cual, bueno, pues se va a presentar finalmente el 2 de agosto de ese año, de 1983, y en la cual se crea, bueno, pues tiene como estrategia, perdón, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, el cual tendría un espacio para que todos los mexicanos, el acceso libre y gratuito de las fuentes del conocimiento escrito. En 1988, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Bibliotecas, la primera, con el fin de institucionalizar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y establecer su marco normativo para la distribución de las funciones en la operación, mantenimiento y desarrollo de las bibliotecas públicas. Como parte del programa de modernización de la Red Nacional de Bibliotecas, incluida en el Programa Nacional de Cultura de 2001 y 2006, en mayo de 2006 fue inaugurada la Biblioteca Vasconcelos, que se localiza actualmente en Buenavista, con el objetivo de ser el centro cerebro electrónico de las bibliotecas de toda la Red Nacional de Bibliotecas. El 1 de junio de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Bibliotecas, que estableció, entre otras responsabilidades, el que la Federación, los gobiernos estatales y municipales tuvieran participación en distintos grados en las bibliotecas. Y se dispuso que la Biblioteca México Vasconcelos recibiría también el depósito legal, al igual que la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca Nacional. Actualmente, la Red Nacional de Bibliotecas opera mediante un esquema descentralizado en el que se respeta la soberanía y autonomía de las entidades y municipios. La participación del gobierno federal es básicamente de carácter técnico y normativo, en tanto que a los gobiernos locales les corresponden las tareas y responsabilidades operativas de cada biblioteca. Actualmente, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas está conformada por 7,476 bibliotecas a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, es de señalar que 909 bibliotecas se encuentran cerradas por diversos motivos, lo que se encuentran abiertas actualmente 6,567. De estas 7,476 bibliotecas, 31 bibliotecas son centrales estatales, 6,587 municipales, 197 regionales, 16 centrales de alcaldías, 404 institucionales y 242 que se encuentran en alcaldías. Como lo comentaba hace ratito, la Biblioteca México Vasconcelos es la cabeza de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y como un dato, comento, es que la entidad federativa que cuenta con más bibliotecas es el Estado de México y la que menor número tiene es Quintana Roo. De la legislación que se publicó en el 2021, en la Ley General de Bibliotecas, el capítulo 3, así como y los artículos 14 y 15, establecen las obligaciones que tiene la federación. Y me permitió enumerar
lo que está subrayado en negritas, porque todos los demás aspectos impactan profundamente la operación de las bibliotecas y que va a impactar a su vez en el desarrollo de las bibliotecas y su quehacer, que como les decía, no solamente es en el ámbito de ser este espacio para encontrar información en los libros, sino también como espacios de vinculación cultural. Entre las obligaciones que tiene la federación, bueno, está la fracción tercera, emitir la normatividad técnica bibliotecaria para las bibliotecas integradas a la red y supervisar su cumplimiento. Operar un programa de capacitación y certificación de bibliotecas y bibliotecarios de las bibliotecas públicas a nivel nacional. El quinto, establecer los criterios para la selección, integración y desarrollo de las colecciones de las bibliotecas públicas, perdón. El sexto, enviar a las bibliotecas integradas a la red dotaciones de nuevos materiales, enviar a las bibliotecas integrantes de la red los materiales bibliográficos perfectamente catalogados y clasificados de acuerdo a las técnicas bibliotecológicas autorizadas por la propia DGB. Y el 14º, llevar a cabo y fomentar investigaciones encaminadas al uso de los servicios bibliotecarios, tanto impresos como digitales, así como incentivar el hábito de la lectura. Y por último, el artículo 15, la DGB tiene la obligación de llevar y comprar o adquirir o que se le done y con base en la disponibilidad presupuestal, llevar a las bibliotecas públicas en formato impreso o digital un acervo de publicaciones informativas, recreativas e informativas, así como obras de consulta y publicaciones periódicas, a efecto de responder a las necesidades culturales y educativas de desarrollo en general de los habitantes de la localidad en donde se establezca la nueva institución, es decir, una nueva biblioteca. Y bueno, pues nada más para mencionarlo, perdón, en el artículo 16 están las obligaciones que corresponden a las entidades federativas, porque como les decía, ahora es un modelo tripartita de acuerdo a los niveles de los tres poderes, de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Estas son las obligaciones, que básicamente es, bueno, coordinar y administrar y operar la red de bibliotecas públicas, participar en la planeación, programación y el desarrollo y actualización de tecnologías y expansión de las bibliotecas públicas a cargo de la entidad federativa, entre otras, ¿no? Que como les digo son 6 en este caso, ¿no? Y los municipios también tienen una parte muy importante de la operación de las bibliotecas, que es, bueno, conformar también su propia red de bibliotecas del municipio o la alcaldía, velar por la conservación e integridad de las instalaciones, el mobiliario, el equipo y los acervos de las bibliotecas públicas, entre las que estamos viendo. Y esta nueva Ley General de Bibliotecas estableció algo muy importante, muy importante, porque es el que las entidades federativas y los municipios o alcaldías deberán nombrar, adscribir y remunerar de manera digna al personal destinado a la operación de las bibliotecas públicas bajo su jurisdicción, asegurando que su desempeño sea adecuado, para lo cual procurarán que este personal cuente con título profesional en bibliotecología o área de conocimiento equivalente o con una acreditación o certificación de la Dirección General de Bibliotecas que garantice su experiencia o capacitación en la materia. Esto es muy importante, este artículo 18, quiero detenerme un poquito ahí, porque dignifica el trabajo de los bibliotecarios, que son de verdad la sangre y venas de toda la Red Nacional de Bibliotecas. Sin los bibliotecarios que están en cada una de las bibliotecas que se encuentran dentro de la Red Nacional de Bibliotecas, no se podría operar definitivamente esta gran red, que debo de señalarlo también, es la red de bibliotecas más grande de Latinoamérica. Entonces, sin ellos y su participación, sin las actividades que ellos realizan, simplemente las bibliotecas no operarían, y por eso se ha buscado que se dignifique su papel y también se asegure un ingreso digno para las bibliotecas, porque debo de señalarlo, hemos tenido conocimiento de que hay bibliotecas o entidades o municipios donde los bibliotecarios, y debo de mencionarlo, pues llegan a ganar 1,000 pesos al mes, ¿no? Cosa que es bastante
pues poco remunerativo para la cantidad de trabajo que realizan en las bibliotecas, ¿sí? También uno de los puntos, y esto me estoy yendo a este tinglado legal porque esto va a impactar mucho en cómo ahora trabajan las bibliotecas. Otro artículo muy interesante de esta legislación emitida en el año 2021 es que las editoriales del país podrán deducir de impuestos las donaciones que hagan a la Dirección General de Bibliotecas. Y esto suena bastante atractivo por el hecho de que, como lo mencionaba en el artículo 15, que podemos ver hasta abajo, la la Secretaría de Cultura, el gobierno federal está obligado a llevar acervo de acuerdo al ejercicio presupuestal que se tenga para ello. A veces se cuenta, a veces no se cuenta, pero hoy en día recibimos importantes donativos de distintas editoriales que pueden ser millonarios de verdad, y que hace que las editoriales, en lugar de destruir los libros, pues por cuestiones contables, donen a la Dirección General de Bibliotecas los libros mismos que son, después de una rigurosa selección para ver si son aptos para que se integren al acervo que se cuenta en las bibliotecas públicas, se cuente con dicha donación, y esta donación es deducible de impuestos, lo que hace muy atractivo para diversas editoriales el donar su acervo, ¿no? Y como lo decía, después de una muy rigurosa selección del acervo que hacemos, porque debo decirlo, no todo el acervo que se nos pretenda donar es susceptible de recibirse. Entonces, esta ley emitida en 2021, con este artículo 19, nos permite contar con donaciones que, como comentaba, son cuantiosas en muchos casos, como la realizada por Penguin Random House u otras editoriales que tenemos también, ¿no? Que nos han donado importante acervo que se lleva a las bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas. Como les comentaba, las bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas ya no son estos espacios donde únicamente se iban a consultar libros y espacios cerrados y en silencio. No, hoy en día no solamente se consultan libros, revistas o se tiene acceso al Internet. Actualmente se viene trabajando, lo comento, con la Comisión Federal de Electricidad para llevar Internet a cada una de las bibliotecas, y si mal no me recuerdo, en este momento CFE ya ha puesto cerca de un 30% de Internet gratuito, libre, a cada una de las bibliotecas donde ya están operando. Y tengo entendido que ya va cerca del 30-35% esta iniciativa, que es para que todas las bibliotecas cuenten con acceso a Internet. Y como les comentaba, las bibliotecas han dejado ser estos centros de silencio, así, donde íbamos a consultar los libros, y ya no son solamente eso, también son lugares de múltiples actividades como teatro, danza, cuentacuentos, etcétera, ¿no? Dirigidos a niños y niñas, adolescentes y padres de familia. Las bibliotecas permanentemente tienen actividades, N cantidad de actividades que se desarrollan, todos los días lo están reportando a la DGB, actividades que, como les digo, son de teatro, danza, cine, se lleva cine también a través de otras instancias de la Secretaría de Cultura. Por ejemplo, hay un exitoso programa que se llama Cinecillita, donde llevan cine totalmente gratuito, se acomodan en los espacios que tienen las bibliotecas, y ahí proyectan películas de todo, bueno, enfocadas al público en general, ¿no? Y ha sido una experiencia bastante interesante, ¿no? Hay dos programas particularmente que son muy exitosos en la Red Nacional de Bibliotecas, que son Mis Vacaciones en la Biblioteca
y que desde hacía tiempo se hacen en verano, que ha sido siempre un programa muy exitoso, y en los 2 últimos años también durante la Semana Santa, mis vacaciones en la biblioteca en Semana Santa. Y lo que ha reportado que a estas actividades tan solo en verano asistan más de 700,000 personas, básicamente niñas y niños, pero también adolescentes, jóvenes, adultos, profesores, en donde están haciendo una gran cantidad de actividades, muchísimas actividades que se llevan a cabo y a lo largo del año. Por eso les decía que los bibliotecarios, quienes tienen esta enorme responsabilidad y que son de verdad la sangre que nutre al sistema de la Red Nacional de Bibliotecas, ¿no? Son ellas y ellos quienes tienen esta responsabilidad. Como una experiencia en una ocasión en una biblioteca en Guerrero, se los comento, había un joven, fuimos a una visita a una biblioteca municipal bastante apartada de Acapulco, en Acapulco Guerrero, y se acercó, estaba la biblioteca operando, fuimos a conocerla para saber qué necesidades tienen, todo ello, y llegó un chico, se los comento, que este chico, por diversas circunstancias, pues no había tenido, tenía otras formas de aprender distinto, entonces había sido pues expulsado de varias primarias y secundarias, ¿no? La abuela, preocupado por el futuro de su nieto, lo llevó a la biblioteca pública y fueron los bibliotecarios quienes lo enseñaron a leer y escribir adecuadamente. Se dieron cuenta que tenía otras formas de aprender este joven y lo fueron acercando al mundo de los libros, le enseñaron a leer, escribir, acercarle libros primeramente, lo recuerdo muy bien, de dinosaurios, otros luego de astronomía, de ciencia, de astronomía, y con el tiempo este chico regresó a la escuela, terminó su secundaria, el bachillerato, y se estaba preparando para iniciar próximamente su carrera en física, porque lo que quería era estudiar astronomía. Definitivamente él se inclinaba en la astronomía, y nos llamó mucho la atención porque era el espacio de la biblioteca donde él había encontrado, en esta biblioteca pública municipal, donde él había encontrado pues el espacio para estudiar, comprender el mundo, y fueron los bibliotecarios quienes lo orientaron, y bueno, pues actualmente el chico estudia física, si mal no recuerdo, en la UNAM, y fue de estos casos que de verdad conmueven, porque es en las bibliotecas donde encontró su espacio para educarse, y no solamente para educarse, sino también para convivir con otras expresiones de orden artístico y cultural. Le gustaba particularmente el teatro, y también iba a la biblioteca periódicamente a ayudar a otros niños a encontrar libros que les fueran interesantes, ¿no? Como les digo, las bibliotecas actualmente ya no son estos espacios cerrados, sino son muy de muchos niveles, ¿no? Bueno, quiero resaltar que una de las obligaciones que, como les decía, tiene la Dirección General de Bibliotecas es llevar el acervo a las distintas bibliotecas de toda la Red Nacional de Bibliotecas que se encuentran a lo largo de todo el país. Actualmente las bibliotecas se encuentran en el 99% del territorio nacional. Son unos cuantos municipios que no cuentan con una biblioteca, y es un trabajo enorme el que implica el que se lleven los acervos, el acervo que se lleva, ¿no? El año pasado, durante el año 22, todavía en pandemia, una buena parte todavía en la DGB estuvimos con pandemia, se llevaron alrededor de poco más de 180,000 libros a 674 bibliotecas de 19 entidades de la República. En esto no se contabiliza el material hemerográfico, porque también la DGB
contrata a diversas revistas para que se lleven a las distintas bibliotecas como Algarabía, como Archipiélago, como Arqueología Mexicana, que este año ya vamos a contar con ella, como Historias y Relatos, entre otras. Y dentro del material también se envía acervo braille, material lúdico y multimedia. Y aquí quiero detenerme unos minutos porque también las bibliotecas, muchas bibliotecas, particularmente las centrales estatales y algunas regionales, atienden también a población con alguna capacidad, con alguna, por ejemplo, débiles visuales o que tienen problemas en el oído, de personas que tienen estas características, y también se lleva material braille, material lúdico para los niños y multimedia, que es para que los niños o los jóvenes, los padres e incluso los profesores puedan encontrar estos materiales para realizar su tarea y encontrar también un encuentro a la cultura. En este caso, vemos que, bueno, en Baja California Sur se le entregaron 7,236 libros a 12 colecciones, mismo número de bibliotecas, a Nayarit y Oaxaca. Oaxaca también es una de las entidades que más bibliotecas tiene a lo largo del país y donde también se desarrollan una gran cantidad de actividades culturales. Este año pretendemos atender ya a 739 bibliotecas de 15 entidades federativas, distribuyendo un promedio de 360,000 libros, más material hemerográfico y acervo braille, que estamos por recibir una generosa donación en material, en acervo braille, que será importante porque actualmente se tienen contabilizadas cerca de 100 bibliotecas nada más que tienen una sala braille, y vamos a tener, a partir de esta generosa donación que próximamente tendremos, casi vamos a llegar a las 500 bibliotecas que tendrán acceso a una sala braille para personas que tienen debilidad visual o que carecen de la vista. Bueno, en términos generales puedo decir eso. También me gustaría detenerme en que, y me regreso a parte de de lo que conforma la Red Nacional de Bibliotecas, porque también, no solamente, como les decía, no solamente contamos con bibliotecas en los municipios, también tenemos, como lo podemos apreciar ahí, 404 bibliotecas institucionales. Y dentro de estas tenemos, por ejemplo, las bibliotecas que se encuentran en los centros federales de readaptación y centros de readaptación social, ¿no? En estas bibliotecas, bueno, tenemos que cumplir también ciertas características para con el acervo, pero también ha sido algo muy, muy exitoso el que se cuente con este acervo precisamente para las personas que se encuentran privadas de su libertad, bueno, tengan también acervo y puedan acercarse y se lleve a cabo este proceso precisamente de la readaptación social. También tengo que comentarlo, dentro de las actividades o dentro del acervo que distribuimos, tenemos que también hacer una cuidadosa selección, porque no es lo mismo en términos generales, todas las bibliotecas tienen que tener un acervo base, que puede ser, dependiendo del tamaño de la biblioteca, pueden ser de 200, 300 libros, hasta 12,000 títulos, que se multiplica por 2, pueden llegar a ser a 24,000 libros que se llevan, que se entregan, lo que implica un enorme trabajo, es una labor muy profusa, y que se llevan sobre todo a las bibliotecas centrales, estatales o regionales, ¿no? Y es importante mencionar que hay bibliotecas, o sea, tenemos bibliotecas que se procura, sí, tener un acervo base para todas y cada una de ellas, pero no es lo mismo la necesidad que, por ejemplo, tenemos en una biblioteca que está, por ejemplo, en Guaymas, Sonora, donde tenemos usuarios que van a buscar cuestiones orientadas al mar, actividades en el mar, que una biblioteca que se encuentre, por ejemplo, en Querétaro. Sus necesidades son distintas. Entonces, procuramos
en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de la capacidad que tenemos para el acervo, llevar también a hacer libros de acervo enfocado a estas bibliotecas, ¿no? No contamos con bibliotecas especializadas, sino con bibliotecas públicas generales, pero sí procuramos que el acervo esté orientado en esta forma, ¿no? Y bueno, también quiero mencionarlo porque en las visitas en las que realizamos, como les decía hace ratito, la experiencia de este joven, también hemos encontrado, bueno, pues situaciones a veces complicadas, ¿no? Comentaba hace ratito, hace unos momentos, de la problemática que también encontramos de por qué están muchas de ellas cerradas, 909 bibliotecas cerradas, y muchas son por cuestiones, por ejemplo, en 2017, que muchas sufrieron afectaciones en Guerrero, en Oaxaca, en Puebla, que los gobiernos, algunos gobiernos estatales y municipales se preocupan por rehabilitar pronto las bibliotecas, otros definitivamente, otros gobiernos, o tanto estatales como municipales, no se preocupan por ellos y por eso continúan cerradas. Otros a veces son por problemas políticos, donde la población, pues incluso cierra la biblioteca, las autoridades no se preocupan por reabrirla, reacondicionarla y todo, pues viene siendo esa problemática que también enfrentamos, ¿no? Puede originar este espacio, a veces se ven incluso, puedo decirlo con tristeza, a veces como botines, ¿no? Entonces sí, esos son los problemas que tenemos de por qué están cerradas las bibliotecas, ¿no? También debo de mencionar, como lo decíamos hace unos minutos, cómo es que se selecciona el acervo que se lleva y que este acervo a su vez permite que en las bibliotecas los bibliotecarios hagan las actividades que hacen sobre todo con población infantil y con población adolescente, que se hacen con ellos, ¿no? Y también con los padres de familia, por cierto, tengo que mencionarlo porque son los padres de familia quienes muchas veces se involucran también en las actividades que se realizan en las bibliotecas. ¿Y cómo se selecciona el libro? Bueno, pues hay los títulos que se llevan, perdón, hay todo un proceso para llevar libros y actualmente estamos enfocándonos en llevar libros en lenguas indígenas, libros escritos por mujeres, porque tengo que mencionarlo, entre el 25 y 30% de la oferta editorial es un porcentaje bastante, solamente un cuarto de la oferta editorial que se encuentra en el mercado es publicado por mujeres, ¿no? Entonces también estamos procurando visibilizar en este sentido a autoras para los que se cuente con más libros en las bibliotecas, ¿no? Y obviamente pues llevar libros en lenguas originarias. Por ejemplo, actualmente tenemos un importante envío ya en próximas fechas, por ejemplo a Campeche, donde se están llevando libros en maya. También a Oaxaca se acaban de mandar hace unos días, porque les digo, nuestro director general, el licenciado Borja, se encuentra en Oaxaca y se llevó también libros en Tzotzil, en zapoteco, en lenguas originarias de la entidad, ¿no? Y eso estamos procurando hacerlo de acuerdo a lo que tengamos en el almacén de libros originarios en estas lenguas. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario, perdón que me haya extendido, creo que ya me extendí más de la cuenta. No sé si hay algún comentario que quieran hacer. Cierro la pantalla y les agradezco mucho el que me permitan expresarme. Y miren, esta es el trabajo que implica enviar colecciones es arduo, muy, muy arduo, ¿no? Tenemos embarques que pueden llegar hasta 3, 4 días que se tardan en llegar, ¿no? Porque pues se va en camiones, en trailers, ¿no? Cuando enviamos el acervo. Y bueno, pues les doy las gracias. No sé si tengan algún comentario, que con todo gusto me encantaría escucharlos, ¿no? Déjenme dejar de compartir pantalla.
ya deje de compartir. Muchísimas gracias, Hugo. Pasaremos justamente a la parte de los comentarios a cargo de Sebastián Rivera Mir. Él es investigador, adscrito al Seminario Académico de Historia Contemporánea del Colegio Mexiquense. Trabaja como línea de investigación prioritaria la historia de la educación y la cultura. En el año 2018 fue acreedor al premio Gorman Scholars Program, otorgado por la Columbia University. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene una gran producción académica. Destaca el libro Militantes de la Izquierda Latinoamericana en México, 1920-1934, Prácticas Políticas, Redes y Conspiraciones, editado por el Colegio de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores. También coordinó el libro Prácticas Editoriales y Cultura Impresa entre los intelectuales latinoamericanos en el siglo XX. Y también tiene un último libro muy reciente sobre edición y comunismo, cultura impresa, educación militante y prácticas políticas, México 1930-1940. Bienvenido, Sebastián. Adelante. Gracias José Antonio por la presentación y gracias por la invitación a comentar la presentación de Hugo. Me pareció muy interesante conocer cómo de alguna manera la DGB va desarrollando su trabajo y sobre todo la normativa con la que tienen que cumplir. Me pareció así como muy decidora en términos de lo que significan las leyes y todo eso. Ahora, yo tengo un proyecto que se llama el Ecosistema del Libro en el Estado de México. Hacia un observatorio de la lectura, y hemos estado trabajando, digamos, desde la otra parte, desde la parte de la cotidianidad, digamos, de los sujetos, desde las condiciones concretas de las bibliotecas, desde entenderlos de alguna manera, comprender cuáles son los desafíos de los bibliotecarios en estos lugares que de alguna manera nos describías, Hugo. Entonces de ahí van a surgir algunas preguntas que yo supongo que son un poco espinosas, porque finalmente hay aquí mucha discusión respecto a muchas de estas situaciones. Lo primero es que nosotros realizábamos, y son fundamentalmente preguntas, ojalá pudiéramos dialogar en torno a esto. Nosotros realizábamos una especie de diagnóstico con, no sé, 150, casi 200 bibliotecarios del Estado de México, y uno de los temas importantes para ellos eran que tenían, de alguna manera encontraban que había una falta de diálogo con otras instituciones, con otros espacios, como la escuela o como la iglesia, o como incluso la presidencia municipal en muchos casos, que ellos se veían de alguna manera aislados, se veían sin mucha relación con el resto de las instituciones culturales. Entonces tenían que desarrollar su labor prácticamente a espaldas de la escuela, muchas veces, por ejemplo, que es algo muy extraño, porque finalmente uno espera que estos organismos trabajen en conjunto, y a muchos profesores de un mismo espacio no les gustaba que los niños fueran a la biblioteca. Muchos de los horarios, por ejemplo, también de las bibliotecas, tienen que ver eh, coinciden exactamente, en muchos casos, con los mismos horarios de las escuelas. Entonces la posibilidad de que los niños asistan a esas bibliotecas es bastante reducida. Ese es uno de los tantos casos de falta de diálogo. Y entonces me preguntaba, pues, ¿cómo hace la DGB, digamos, para impulsar de alguna manera estos diálogos? Ahora, otro de los temas, o sea, que es tal vez la primera pregunta, otro de los temas importantes tiene que ver con cómo observan desde la Dirección General de Bibliotecas esta triple articulación finalmente de las bibliotecas municipales. Por un lado tenemos al espacio federal, digamos, que se ocupa de dotar los acervos, pero el Estado, los estados y los municipios también tienen mucha participación. Y uno de los elementos que reiteran generalmente los bibliotecarios es que hay problemas muy profundos en términos de quiénes son, cómo se asignan, cómo se relacionan con los municipios. En muchos aspectos, en muchos lugares, la biblioteca es un castigo para funcionarios que finalmente no son bienvenidos cuando hay cambios en el municipio y los mandan a las bibliotecas. Entonces, en realidad no tienen ningún tipo de formación, no tienen ningún tipo de atribuciones, sino que simplemente están ahí como castigo, usando un lugar, digamos, para que no los echen del municipio.
Y en ese sentido, por ejemplo, en muchos casos no hay capacidad de catalogación. No simplemente reciben los libros ya catalogados desde la Dirección General de Bibliotecas, y en realidad ellos que están ahí en las bibliotecas locales ni siquiera tienen ese conocimiento, un conocimiento que uno podría considerar básico, digamos, en términos de instrucción de lo que significa el bibliotecario. Hay mucho problema, por ejemplo, con los préstamos a domicilio, porque finalmente los libros que se pierden o que no son devueltos en este caso, se los cobran a los bibliotecarios, y entonces los bibliotecarios muchas veces son muy reacios a hacer préstamos a domicilio. Y entonces tenemos una cantidad de problemas ahí en la biblioteca desarrollados por esta, como consecuencia, a nosotros nos parecía, digamos, eh, de esta triple articulación. Eh, entonces me preguntaba, ¿cómo ven ustedes, cómo ven en la DGB, cómo lo evalúan? ¿Cómo se evalúa ya después de un tiempo ya más o menos amplio, donde este modelo se ha instalado? ¿Cómo evalúan esta triple condición, digamos, de las bibliotecas municipales? A nosotros en este diagnóstico nos parecía bastante problemático, en realidad. O sea, como que hay ahí y lo que genera en realidad también es mucha heterogeneidad, como tú muy bien lo decías, o sea, bibliotecas donde el presidente municipal le interesa muchísimo y entonces va muy bien, y después a la administración siguiente no le interesa y entonces pues, le quitan los recursos y así sucesivamente. O sea, tenemos un desorden, digamos, en términos de cómo van, cómo avanzan las bibliotecas y cómo son sus proyectos finalmente de mediano plazo. Eh, Eso era la segunda, digamos, va en ese sentido, en términos de esta articulación. Un tercer elemento que yo creo que es complejo y tiende a interpretarse de manera muy extraña en términos de lo que significa el debate público. Por ahí hace algunos, yo creo que ya un par de años, algún funcionario dijo que no había que leer por gusto, que había que leer por obligación, cosa que pues, extraño, digamos, pero finalmente hay ahí lo dijo de alguna manera que se comprendió muy mal, pero hay una discusión también a nivel general, no solo en México, sino que a nivel continental, incluyendo algunos otros espacios, sobre el rol lúdico de las bibliotecas y cómo este rol lúdico, de alguna manera que tú destacabas en tu presentación, le ha ido quitando en realidad el objetivo final de lo que es una biblioteca. Cuando uno ve las estadísticas, digamos, de lectura en el país, uno encuentra que la gran mayoría de los libros, que se lee poco, digamos, un poco menos de 4 libros al año en promedio, eh, la gran mayoría de esos libros son libros de entretención. La gente se lee por gusto en general. Pero cuando uno ve la mediana, el 70% de la población no lee nada, no leyó ningún libro por obligación. O sea, en realidad nosotros tenemos un problema de la gente que tiene que leer porque tiene que leer, digamos. Por ejemplo, un ingeniero que tiene que formarse y tiene que actualizarse, no está leyendo. Un profesor universitario como yo, por ejemplo, o como otros, no leen no leen libros sobre pedagogía, que son su obligación, para poder hacer mejores clases. Y así, o sea, tenemos un gran vacío en términos de lo que significa la lectura por esa lectura formativa. Uno podrá tener gusto, más, menos, digamos, pero finalmente hay una tendencia hacia la transformación de estos espacios en lugares lúdicos que atenta también de alguna manera contra este otro aspecto que tiene la lectura. La lectura es entretención, me parece muy bien, y eso debería ser así, pero también tiene una parte que es formativa, obligatoria, en el cual tú adquieres nuevos conocimientos, donde tú como en tu carrera profesional tienes que estar necesariamente cerca de esta lectura, y eso no se está desarrollando. Y entonces este proceso lúdico de alguna manera está cuestionando. Por ejemplo, ahí también encontramos el tema de Internet. Es interesante en las bibliotecas municipales que el Internet se transformó en algún momento en un elemento muy importante para atraer público que iba a consultar los computadores. Resultó que después se masificaron los teléfonos celulares con internet, y entonces todos esos computadores que están en las bibliotecas son inservibles, porque la gente en realidad para ver su Facebook lo que hace es verlo en el celular. Entonces, una estrategia lúdica se transformó en realidad en una cantidad de 8, 9, 10 computadores, no sé cuánto haya más o menos por biblioteca pública, en elefantes blancos que están ahí sin uso en general.
salvo en algunos casos que nosotros hemos documentado de impresión de documentos específicos, digamos, cuando alguien necesita pagar algo, va a la biblioteca en algún espacio y ahí le imprimen el formato de pago, por ejemplo, y así. Pero más que eso, estos computadores quedaron ahí precisamente porque no se pensó en la parte importante de la biblioteca, que es que la gente vaya a leer, y se pensó muchísimo más en que la gente fuera simplemente a la biblioteca, sin ningún tipo de política de mediano o de largo plazo respecto a eso. Entonces mi pregunta es cómo se enfrenta esa situación, ese equilibrio entre el que tiene que existir entre lo lúdico, que es importante, yo lo rescato, muy importante, y la otra parte que tiene que ver con la necesidad de usar la biblioteca para formarse, para leer, para... Y suena extraño, porque a veces uno piensa en las bibliotecas, pero en realidad cuando revisa las cifras de la gran mayoría de las bibliotecas, la gente que va a leer es poca en general. Otro tema que tiene que ver con trabajo a mediano plazo, que me surgió ahora viendo las cifras que nos presentabas, tiene que ver con la dotación de acervos. Si bien las cifras son bastante interesantes las que nos entregas, si yo las extrapolo a la cantidad de bibliotecas, tenemos que, por ejemplo, si estás entregando al año a 700 bibliotecas y son cerca de 7.500, el proceso de actualización de los acervos nos tomaría 10 años. O sea, ¿qué piensan de eso? ¿Cómo se ha hecho hacia atrás? Supongo que esta cifra de 700 bibliotecas al año es bastante importante, digamos, tal vez es mucho más de lo que se ha hecho en el pasado, pero también cómo se proyecta hacia el futuro, en términos de que si nos va a demorar 10 años actualizar un acervo, sí hay un atraso relativamente importante, que es uno de los temas que también rescatan los bibliotecarios, y es que muchos de los acervos de las bibliotecas están muy desactualizados. Muchos de los acervos, los estudiantes van a consultar un libro y el libro pues, ni siquiera se asoma, ni siquiera está en la perspectiva. Y bueno, tenía más preguntas, más dudas, pero creo que con eso tenemos para estar dentro del tiempo. Bueno, sí, todas son preguntas, estimado Sebastián, muy interesantes. Y quizás voy a comenzar por la última, precisamente, ¿no? Porque me va a permitir echarme para atrás. Sí, efectivamente, tenemos un rezago muy importante en la distribución de libros, de acervo y de acervo actualizado. Efectivamente, hemos encontrado bibliotecas que no se les llevaba acervo desde hace 20, 25 años. Entonces, lo que hemos venido haciendo en este momento es revisar con mucho cuidado a qué bibliotecas no se les ha llevado acervo, por qué no se llevó, y empezar a llevar el acervo, tanto bibliográfico como hemerográfico, lúdico y multimedia. Quisiéramos abarcar más, han sido años complicados a partir de 2020, creo que todos hemos enfrentado una situación complicada, esto de la pandemia, nos llevó a reducir drásticamente números. En 2020 es verdaderamente drástico la reducción de la distribución de acervo. 2021 no tenemos ni de lejos los números que se presentan de 2022. Y estamos procurando corregir eso. Pero sí, el rezago viene de mucho tiempo atrás, de una serie de situaciones que se vinieron dando, donde de verdad hemos encontrado algunas bibliotecas que el acervo no se actualizó desde que se fundó, desde hace 30 años. Entonces, se ha venido atacando eso, se ha venido procurando que llegue acervo a las bibliotecas que tienen esta situación. Y sí, como bien apuntas, más o menos este año estaremos atacando cerca del 10% de las bibliotecas, 739, de las 7,000 y tantos, bueno, que tenemos 6,000, poco menos de 6,000 abiertas. Y bueno, hemos estado procurando hacerlo, ¿no? También los recursos con los que contamos muchas veces están limitados. Tenemos que encargarnos de todo el país
también tenemos serios problemas en cuanto a que algunas bibliotecas, incluso de una entidad federativa ahorita, estamos por enviar acervo y nos indica la coordinadora estatal de dicha entidad que 2 bibliotecas acaban de cerrar y nosotros ya las teníamos destinadas para enviarlo, este acervo, ¿no? Se les llaman colecciones de mantenimiento, que va desde narrativa, filosofía, matemáticas, de ciencias, de todo, ¿no? Y dependiendo de la biblioteca, a qué niveles vamos a atender. Básicamente se atiende preprimaria, primaria y secundaria. También en algunos casos, bueno, también bachillerato, y en algunos casos donde se cuenta con ya universidades y una infraestructura mayor educativa, también se envía acervo a nivel licenciatura, ¿no? También buscamos, a ver, pone el ejemplo, bueno, voy a poner el ejemplo de los Altos de Jalisco, una zona ganadera lechera, donde nos están pidiendo acervo específicamente para atender ese rubro de una actividad económica propiamente, que es la industria ganadera. Entonces procuramos enviar para allá, que no va a ser el mismo acervo que vamos a mandar, ponía el ejemplo de Guaymas, porque pues, la necesidad es distinta, es lo que estamos haciendo. Y sí, es un problema que desde DGB lo atendemos, lo vemos, es un proceso muy arduo el que hay que hacer de selección del acervo, ¿no? Y también esto me va a permitir responder esto que se ve a las bibliotecas muchas veces como lugares de castigo. Precisamente en la presentación se establece que en el artículo 19, ahora los bibliotecarios primeramente tienen que recibir una remuneración adecuada y digna, porque como les comentaba, hemos sabido de bibliotecas donde tienen sueldos de 1,000 pesos mensuales. Y sin ninguna prestación y sin nada. Entonces sí, muchas veces las bibliotecas se ven o se veían como estos lugares de castigo, pero no solamente, y llegaba gente que no tenía ninguna preparación para atender a una biblioteca. Ahora se ha establecido por ley que, bueno, se tenga que tener una preparación de bibliotecólogo o estar capacitado por la Dirección General de Bibliotecas. Esa capacitación la brinda la Dirección General de Bibliotecas a través de la Dirección de Normatividad, Entrenamiento e Información. Y los cursos, debo de mencionarlo, que son abiertos a todo el público, pero van enfocados principalmente a los bibliotecarios del país, porque se veía precisamente esto, la falta de capacitación en los bibliotecarios muchas veces hacía que el servicio no se prestara. Y esto era práctica muy común, ¿no? Donde decían, pues ya nada más queda el espacio de la biblioteca, manden allá al castigado, al que nadie quiere, o no sé, cualquier cosa, ¿no? Y es a donde se veía. Pero ahora con la capacitación que se ha abierto, que precisamente se hace ya en línea, porque anteriormente la Dirección General de Biblioteca enviaba capacitadores y todo ello, y ello limitaba también el número de bibliotecarios que se podían capacitar. Ahora son en línea. Una de las cuestiones que nos ha traído la pandemia, creo que todos, es que descubrimos estas tecnologías como la que estamos utilizando en este momento, en que se llega a un número mayor, ¿no? Por ejemplo, uno de los cursos que está totalmente, ese sí tengo que mencionarlo, es cerrado totalmente para la comunidad de la Red Nacional de Bibliotecas, es el curso de descarte. Es el único curso que no está dentro de la oferta que tiene la DGB. Es un curso muy específico, ¿no? Pero todos los demás cursos son abiertos incluso al público. Es nada más cuestión de que escriban a la DGB y se tiene el acceso a los cursos, porque precisamente se está capacitando al personal para que pueda contar con las herramientas para desarrollar las actividades. Y eso me lleva a responder otra de tus preguntas, que es precisamente que la biblioteca deje de ser, que pareciera que se ha alejado de ser un instrumento para el fomento a la lectura, porque también se ha vuelto un espacio para actividades lúdicas.
como lo comentaba, se ha procurado que no es que sea excluyente una de la otra, sino que se incorporen, que las actividades lúdicas que se realizan muchas veces con acervo que se entrega a las bibliotecas, se hagan estas actividades lúdicas teniendo como materia prima los libros. Es decir, no está excluyéndose una actividad de música, porque todas las actividades que se realizan en las bibliotecas tienen que ver, particularmente las bibliotecas municipales, con el acervo que se entrega, ¿no? Se hacen cuentacuentos, se hacen historias de teatro, incluso hemos visto teatro guiñol. Y el teatro guiñol, por ejemplo, que vimos, que me ha tocado verlo, se hace precisamente con referencias a libros donde, sobre todo a los niños, se les impacta a través del teatro guiñol, pero también se les invita a leer, se les invita a acercarse, se les invita a que no solamente se queden con lo que vieron del teatro o lo de música o de danza, sino que también tengan que acercarse a los libros, porque es el libro, es la fuente de donde se está saliendo todas estas actividades, ¿no? Entonces, una cosa no excluye a la otra. Es verdaderamente muy conmovedor, por ejemplo, ver niños, sobre todo en las bibliotecas municipales, también en las grandes bibliotecas, niños que se apropian realmente de lo que es un libro, ¿no? O sea, lo hacen suyo, porque lo vieron en una representación de teatro, o en una de danza, o de cine, y eso los va metiendo hacia lo que es el libro. No siempre se logra, también depende mucho de lo que se mueva, de lo que se haya en los municipios, ¿no? Del interés que también tengan los municipios porque se hagan estas actividades, porque como lo comentaba, pues sí, tristemente tenemos conocimiento de que incluso presidentes municipales que dicen, se cierra la biblioteca porque ahí voy a poner unos baños, por ejemplo. Tristemente, esa es la realidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues la federación en ese sentido, pues somos respetuosos de lo que se decida. Sin embargo, lo que también se hace es hablar con las autoridades municipales y estatales para que tengan la sensibilidad de conservar un espacio como este, que de verdad nosotros nos movemos en un entorno urbano, pero muchas de estas bibliotecas de verdad son el único espacio que tiene la población para acercarse a la cultura. Y este espacio me lleva a la otra parte de responder. Nosotros nos movemos en un mundo urbano donde tenemos internet en el celular y es bien fácil tenerlo. Pero hay localidades, no municipios, ya hablo de localidades, donde no hay internet, donde la biblioteca no tiene más que lo que tiene de acervo, y no cuentan ni con equipo de cómputo porque no tienen internet. Entonces, no es que se haya pensado en que bueno, sí se pensó en que las bibliotecas, porque también hay ya muchas colecciones bibliográficas electrónicas a donde se pueden acceder, y también el derecho a tener internet ya es un derecho consagrado también en las leyes mexicanas, donde, bueno, se cuente con el internet y tengan que tener internet. Y son las bibliotecas, se ha pensado en este espacio para que la población cuente con el internet gratuito. Por eso esta iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad, que se lleve internet de CFE a las bibliotecas del país, ¿no? A todas las bibliotecas del país. Porque de verdad pensamos en nosotros en que nos movemos en las ciudades, pero muchas localidades, muchísimas, no tienen acceso a internet. Son cientos de bibliotecas las que tenemos que no tienen, bueno, ni siquiera les llega internet que ellos puedan pagar, ni siquiera esto les llega. Si no les llega a través del Servicio de Comisión Federal de Electricidad, no les llega porque entendemos que las empresas, bueno, se enfocan donde hay negocio, ¿no? Donde pueda ser redituable el internet. Y eso no impacta en que las actividades de las bibliotecas nada más se reduzca a que vayan a ver el internet. No, también vencemos estos espacios como espacios mucho más amplios donde la biblioteca va siendo
este espacio de encuentro, como lo he dicho, encuentro a la lectura, donde no solamente va a encontrar libros, también encuentra otras expresiones de conocimiento como el acceso al Internet, ¿no? Cuando hablamos de los 200 bibliotecarios que en el Estado de México encontraron que a veces no tienen diálogo con otras autoridades o con otras instituciones, por ejemplo, la primaria, pues son realidades que vamos encontrando a lo largo del país, ¿no? Tenemos en otras entidades federativas donde incluso los profesores llevan a los niños. Me ha tocado ver en otras entidades de la República que las visitas a la biblioteca se organizan los profesores y llevan a los niños, ya sea de primaria o de secundaria e incluso de bachillerato, a la biblioteca. Y el diálogo entre las escuelas, entre las escuelas y la biblioteca es permanente. Lo hemos visto en otros estados, en otras entidades federativas, donde incluso se ponen de acuerdo bibliotecarios y las escuelas para recibir en determinado horario a niños de cierta primaria, a niños de un bachillerato tecnológico, a jóvenes de un bachillerato tecnológico o otros niños para que tengan ese espacio, ¿no? E incluso se hacen las convocatorias, se ponen ahí de manifiesto, donde las primarias muchas veces les dicen a los padres, va a haber estas actividades en la biblioteca. Y los padres llevan a los niños a la biblioteca, o los padres van incluso a la biblioteca. Entonces, sí, ahí tenemos hay muchos mundos en esto, porque somos un país muy grande, muy diverso, y también, bueno, pues también hay distintos niveles de diálogo, ¿no? Puedo decir que hay muchas entidades y muchos municipios también donde el diálogo va siendo entre las instituciones muy importante. Miren, recuerdo en este momento una biblioteca a la que me tocó, me invitaron a inaugurarla. El nombre de la biblioteca llevaba el nombre del párroco de ese momento, porque es un hombre que ha hecho mucho desde hace 25 años, 30 años que llegó como párroco, por la comunidad. Entonces, la biblioteca lleva el nombre de este párroco, de este sacerdote, porque este hombre ha hecho mucho por la localidad y sintieron que lo mejor o el mejor homenaje fuera que llevara el nombre del párroco. Y estaba exactamente atrás de la biblioteca, de la iglesia, la biblioteca. Y como esos ejemplos tenemos muchos, ¿sí? A veces los diálogos también se van dando entre pues ahora sí que entre la propia comunidad, ¿no? Les digo, también tenemos otros casos donde pues, simplemente pareciera que a nadie le interesa la biblioteca y el bibliotecario está olvidado. Sí, también lo hacemos. Y lo que procuramos desde DGB es que a través de la capacitación, de la orientación, puedan precisamente contar los bibliotecarios con herramientas para que se acerquen a otras instituciones y puedan dialogar, ¿no? Tenemos experiencias de algunos, por ejemplo, incluso hospitales, donde, bueno, mientras está un enfermo, la gente se acerca a la biblioteca, pues para en ese momento, pues poder estar un poquito con su mente distraída, ¿no? De lo que está aconteciendo, ¿no? Esos son los distintos diálogos que se pueden dar a lo largo del país, ¿no? Sí, es complicado. Muchas bibliotecas cuentan con préstamo domicilio, otros no. En DGB nos preocupamos porque hay acervo y bueno, pues cuando ya se hacen los procesos de inventario que vamos a empezar a ver a qué biblioteca, pues bueno, DGB no cobra los libros que se hayan perdido, simplemente con que no lo hagan saber será más que suficiente, ¿no? Y las causas de la pérdida del acervo, y con eso es suficiente, no tenemos mayor problema en ese sentido, ¿no? Porque entendemos que, bueno, pues muchas cosas escapan al control de los bibliotecarios, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues también procuramos tener sensibilidad al respecto de ello, ¿no? No sé si con eso respondo todas las preguntas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se me olvidó comentarlo, ha habido una iniciativa muy importante de la SEP de crear
las colecciones SEP Centenaria, que se llaman, que están llegando 200 títulos en promedio, Hugo, de la convocatoria de 2021, poco más de 200 títulos para todas las bibliotecas que se encuentran abiertas del país. Todas las bibliotecas cuentan con, es un convenio que firmó la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura para que esa colección, se llama SEP Centenaria del año 2021, lleguen a todas las bibliotecas. El año pasado se sacó otra colección de 2022, que también entre un convenio de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura, para que saque otra colección también en lenguas indígenas también, ¿no? De lenguas originarias. Y eso también nos permite nutrir a todas las bibliotecas, porque, pues sí, atacamos un 10%, vamos procurando que se lleve acervo a bibliotecas que han estado, pues, muchos años olvidadas, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo decir en este momento, ¿no? No sé si hay otro comentario, pregunta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que Sebastián puso énfasis justamente en buena parte de estas preguntas, las dudas que tenemos sobre todo las bibliotecas municipales desde nuestra perspectiva del Estado de México. Sin embargo, pues ya el tiempo nos ha rebasado. Te agradecemos mucho la respuesta a estas preguntas, a Sebastián por hacerlas, y le pediríamos al doctor César Camacho un mensaje final para cerrar este laboratorio de ideas del Colegio Mexiquense. Adelante, doctor Camacho. Gracias, Toño. Pues quiero reiterar la gratitud a Hugo y a Sebastián por sus valiosísimas participaciones y enfatizar que las bibliotecas de hoy nos presentan un potencial enorme. Cada tiempo ofrece algún reto que debemos convertir en oportunidad. En este tiempo tenemos que contemporizar lo digital con los elementos materiales para quienes tenemos ganas de acariciar los textos. En fin, el reto es para la creatividad, para el ingenio, para nuestra capacidad para organizarnos. Habida cuenta que las bibliotecas, como las personas, no somos municipales, estatales o federales. Somos sencillamente entes deseosos de servir mejor para cambiar positivamente la vida de las personas. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias. A nombre del Colegio Mexiquense, les haremos llegar su reconocimiento por esta participación en este laboratorio de ideas. Y a todo nuestro público, pues les agradecemos que nos hayan acompañado a este laboratorio de ideas, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, punto de encuentro en la cultura. Y los esperamos a nuestra próxima emisión del laboratorio de ideas, correspondiente al mes de mayo de 2023. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.